Gestiona Radio. Salir ganando. Nos hemos levantado todos con un poco el susto en el cuerpo, con esa intervención de Estados Unidos en Siria, no tanto por el hecho en sí, porque de alguna manera pues a todos, oye, nos pilla un poco lejos, pero se abre un nuevo frente. Es sin lugar a dudas la primera intervención bélica de Donald Trump como presidente. Yo, si luego quieren saber mi opinión, creo que vamos a tratarla en la tertulia, y ya les adelanto que no estoy del todo en desacuerdo. Me parece que a veces hace falta un poquito de mano dura porque a alguien se le está yendo mucho la cabeza, y esas imágenes que hemos visto de ese ataque con gas sarín a la población, donde han fallecido decenas de niños y de personas absolutamente inocentes, pues esta locura que se está dando además en pleno siglo XXI, pues yo qué sé, esto hay que pararlo, esto alguien tiene que coger las riendas y decir esto, hasta aquí hemos llegado, esto no puede seguir siendo así, y esto ya dura mucho tiempo. Por cierto, lo dijo José María Aznar en la entrevista que antes de anoche le hizo Bertino Borne, y como también al que está hablando ahora soy yo, y aquí lo que cuento ahora mismo también es mi opinión, pues mi opinión es que fue una entrevista fantástica. Me la comí desde el primer minuto hasta el último. 3 horas en las que estuve disfrutando con el mejor presidente del gobierno que ha tenido este país, con diferencia, sobre todo viendo lo que ha venido después. Y querido Rajoy, que me guarde la cría. En cualquier caso, enhorabuena, y el propio presidente Aznar también lo dejó entrever. Es decir, lo que está pasando en Siria, entre otras cosas, es por no haber actuado correctamente durante mucho tiempo y haber dejado hacer. Hoy es un día también importante en cuanto a efemérides se refiere. No he leído nada en ningún lado, ni he visto nada en ninguna televisión, ni he escuchado nada en ninguna radio, pero ya les adelanto que hoy hace 40 años, justo hoy, que el señor presidente don Adolfo Suárez legalizó el Partido Comunista en este país. Por lo tanto, quiero remarcar también esa noticia, porque hoy sería imposible, evidentemente, los dos grandes protagonistas de aquella noticia, por un lado el presidente Suárez y por otro lado Santiago Carrillo, pues ninguno de los dos está en vida, y de alguna manera casi que lo tendrán que agradecer, porque viendo los acontecimientos de los que hoy se ponen ese apellido de demócratas y que dejan muchísimo que desear, creo que hoy, insisto, por la forma de entender la política y la forma de hacer las cosas, creo que sería muy difícil que se pudieran llegar a acuerdos de esas características. Una encuesta que vimos ayer publicada nos deja entrever el importante ascenso en porcentaje en cuanto a las 10 principales preocupaciones de los españoles. Pues la que más ha subido con diferencia, pero con mucha diferencia, es aquella que atañe a la corrupción y al fraude. Evidentemente el paro sigue siendo la mayor de las preocupaciones. Ayer pude leer una columna de un compañero que también me acompaña hoy aquí, Manuel Mora Rodero, que sinceramente me llamó la atención por dos cosas. Primero, porque estaba muy bien redactada y hablaba sobre las cifras del paro en este país, sobre la crisis en este país, y la que más me llamó la atención fue cuando justamente llegué al final. La tienen ustedes colgada en su periódico, el Calvari, el del Cor de Benidorm, que yo siempre me lío con el nombre, pero bueno, ahí lo tienen ustedes bien matizado para que luego no digan Manolo 2, no se la ha escuchado. Calvari, el periódico del Cor de Benidorm. Insisto, una columna que me sorprendió porque al final del todo, en la última línea, decía: este artículo se escribió hace 2 años. Bueno, pues efectivamente ese artículo se podría trasladar al día de hoy. Es decir, aquellos que nos anuncian que la crisis ha terminado, pues yo creo que no. Absolutamente no. Es decir, la dureza de los datos de hace unos años evidentemente no son los mismos, pero, y aunque vemos que cada año estamos consiguiendo, sobre todo en los 2 últimos años, esperemos que siga siendo así la tendencia, una bajada proporcional de la gente que está empleada, hay 500.000 de personas más trabajando que el año pasado, la precariedad es importante. Lo vemos nosotros en nuestra propia empresa, es decir, a pesar de que somos un proyecto mediático que ha cogido mucha fuerza y que ha empezado muy bien, bueno, pues los que estamos aquí colaborando y trabajando, evidentemente, tenemos todas las dificultades para llegar a final de mes, y a pesar de que tenemos una ingente cantidad de empresas que se anuncian con nosotros, pero el mercado ha cambiado en todos los sentidos. Ya no es
lo mismo de hace unos años ni la misma alegría, y eso lo vemos también en la precariedad a la hora de contratar. Estamos en un mes muy bueno, la Semana Santa proporciona unos datos de ocupación importantísimos. El turismo, como les dije en mi editorial de ayer, sigue siendo la fuente de ingreso más importante de este país, pero no estamos fuera de la crisis. Por lo tanto, que nadie se engañe y, sobre todo, que nadie caiga en los errores de volverse a hipotecar hasta los ojos. Es simplemente un consejo que yo les doy y ustedes, si quieren, lo cogen, y si no, pues lo dejan. Agradecer, sin lugar a dudas, lo hago personalmente, al señor Amancio Ortega esa importante inversión personal y particular que le hace situarse, al menos en el escalafón de personas ilustres y dignas de tener en cuenta, al menos en el mío, en un nivel muy alto. Esos 320 millones de euros de su propio patrimonio para que la sanidad en este país avance. Nosotros en la comarca de la Marina Baja no podemos decir que precisamente ha sido uno de los sitios más agraciados, pero bueno, 180.000 euros de ese patrimonio van a proporcionar la compra de un mamógrafo para el Hospital de la Vila, y por lo tanto es de agradecer. Señoras y señores, vamos a empezar ya. Hoy tenemos una agenda muy completa. Vamos a tener con nosotros al portavoz del equipo de gobierno, José Ramón González de Zárate, en breves minutos, para que nos hable sobre esa denuncia de la Oficina de Consumidores de la Corrupción que han planteado a la concejala de Empleo, María Jesús Pinto. Veremos por qué. Luego tendremos al alcalde de Callosa de Ensarriá hablándonos de las Fonts del Algar, del Níspero y de muchas otras cosas. Posteriormente, Alfonso López, el presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas. Continuaremos luego con una entrevista extraordinaria, exclusiva de esta casa, a las 12:45. Tendremos en los micrófonos de Gestión a Radio a Andy Cartagena, que nos hablará de esa corrida de toros de la próxima semana, el día 15, en Benidorm, y de su 20 aniversario. Continuaremos con Miguel Noriega, ganadores con el Pajuelín 13 de la regata que se llevó a cabo en la bahía de Benidorm el pasado sábado, y finalizaremos con David Climent, con ese mago de los escenarios, que nos hablará de ese próximo acontecimiento relacionado con la magia que se dará cita en Benidorm. Todo esto y mucho más a continuación. No se vayan porque empezamos ya. Gestión a Radio. Salir ganando.